Empezamos entonces hoy la que saben que es nuestra última clase, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay algún fenómeno natural o es de tipo social, que están todos para un lado, todos para el otro y estas líneas quedan vacías? Social. ¿Y tendríamos algún fundamento, tendríamos que buscar algún motivo, diría Weber, para interpretar por qué de este tipo de acción que quedó vacío en el medio? No, está bien, no voy a forzar, digamos, la acción de nadie, pero me llama la atención. Bueno, saben, decía que hoy es la última clase, por motivos obvios, de clima, así que vamos a empezar con la clase de hoy, vamos a cerrar hoy, sí, Max Weber, pero nos vamos a dar un ratito para charlar un poco de este trabajo domiciliario que ustedes van a tener que traer para cuando comencemos el segundo cuatrimestre, salud. Y la idea, como ya sabrán por las clases de los prácticos, es volvemos de las vacaciones con la parte domiciliaria hecha, nos damos unos 10, 15 días para tomar el parcial presencial a la vuelta de las larguísimas vacaciones, ¿sí?, que van a tener. Así que yo me meto ya con la clase y después hacemos una pausa y hablamos el tema del parcial. Habíamos dicho la clase pasada, voy a hacer una muy rápida pasadita por cosas que vimos la semana pasada. Habíamos dicho la semana pasada que Max Weber, digamos, uno podría encontrar como tres grandes preocupaciones que orientan, digamos, su trabajo académico. Habíamos hablado y nos habíamos concentrado sobre todo en esta discusión que Weber mantiene, podríamos decir, casi con qué otra corriente, respecto de, perdón, no leí, acá lo que dice es la discusión acerca de las posibilidades del conocimiento científico de los fenómenos sociales. Y la pregunta es, ¿puede haber una ciencia de lo social capaz de comprender los fenómenos humanos de la vida en sociedad, así como hay ciencias de la naturaleza, digamos? ¿Sí? Weber va a responder que sí, digamos, que es posible, y ahora vamos a avanzar un poco con eso, que es posible hacer una ciencia de lo social, solo que esa ciencia de lo social no va a tener los mismos métodos que las ciencias naturales, ¿estamos de acuerdo? ¿Con quién entonces discute, con qué otra corriente diríamos que está discutiendo en este caso? ¿Con el positivismo, dice por allá el compañero, estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, a su vez también habíamos anticipado que Weber en su carrera de ganar amigos, digamos, no solamente se carga contra el positivismo, sino que también se carga con lo que es, digamos, la corriente, no sé si preponderante, pero sí imperante en su circuito académico alemán, que es el marxismo, porque habíamos dicho que Weber, a diferencia de Durkheim, ¿sí?, se cría, digamos, y transita por universidades en donde lo que está muy en boga son las teorías marxistas. Weber también va a discutir con el marxismo lo que vamos a llamar la discusión con el marxismo vulgar, ¿sí? ¿Qué es algo vulgar, decíamos? Algo simple, algo ordinario, es decir, va a discutir con una versión simplificada del marxismo, ahora vamos a ver, que se lo llama marxismo vulgar o marxismo economicista. Y ahora vamos a ver, o avanzar un poquito con esto. Y la tercera gran preocupación de Weber, que es en la que hoy nos vamos a concentrar sobre todo, es la preocupación política por consolidar el Estado alemán, algo de lo cual también veníamos hablando el viernes pasado, que tiene que ver con los fenómenos históricos que se van dando en la vida de Weber. Por ahí algún compañero, no me acuerdo quién era, recordaba estos procesos que tuvo Alemania de haber sido un gran imperio, digamos, Weber cuando nace, digamos, en lo que era el gran imperio alemán que va a sufrir como parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial
que se le desmembren, ¿sí?, partes, ¿sí?, como si fuéramos perdiendo partes del cuerpo. Ese gran imperio alemán tiene que ceder, ¿sí?, territorios cuando termine la Primera Guerra Mundial para que se vayan conformando otros nuevos estados-nación, ¿sí? Y a su vez, lidiar, digamos, con la desesperanza que significa para ese pueblo alemán haberse pensado como una potencia, ¿sí?, y encontrar con que tiene que llevar adelante todos los costos de lo que fue esa Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cómo salir de esa desesperanza, digamos, sería, ¿sí? Así que, digo, y esto se va a ver en la obra, gracias, esto se va a ver en la obra de Weber, por eso lo traemos, digamos, ¿sí? Muy cortito, recordamos, nosotros vamos a trabajar, ¿se acuerdan? Decíamos con economía y sociedad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y decíamos que nos vamos a concentrar en esta primera parte, que es la teoría de las categorías sociológicas. Para los que ya lo estuvieron viendo van a ver que es bastante denso, ¿sí? Digamos, no tiene una escritura sencilla. Y de hecho, fíjense que esa teoría de las categorías sociológicas empieza con una advertencia donde dice: lo que yo voy a decir acá no es una gran novedad, no es demasiado creativo, yo lo que quiero es definir claramente los conceptos, y por eso van a ver que nosotros vamos a ir avanzando, y Weber avanza definiendo, ¿vieron? Dice, acción es tal cosa, comprensión es tal cosa, y hoy vamos a avanzar con otros conceptos que él va definiendo. Paso esto porque ya lo habíamos aclarado en la clase pasada. Las otras herramientas las dejo por ahora. ¿Sí? Estos textos complementarios, ¿se acuerdan que siempre teníamos para las clases de los prácticos? Por ahora los suspendo, digamos, por motivos obvios. Y vamos de vuelta a esta definición, entonces. Esto es un apenas repasito de lo de la clase pasada, ¿sí? A la definición con la cual Weber empieza, bueno, en realidad ya saben, no es Weber, sino que en realidad es Marianne Weber. Ahí uno no sabe de quién tiene que estar hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que decíamos, de que economía y sociedad en realidad no lo escribe Weber, digamos, son recopilaciones que hace después su esposa cuando Weber ya murió. Pero bueno, en algún momento Weber dijo, y Marianne Weber se encargó de guardar el papelito, que la sociología es una ciencia, o sea que acá ya tenemos una primera afirmación, esa pregunta de ¿pueden conocerse los fenómenos sociales? Sí, dice, la sociología es una ciencia que aspira, ¿sí? Yo insisto con este aspirar, ¿sí? Porque decíamos, Weber es un pesimista, no es un tipo que está seguro, ¿sí?, de que va a conseguir lo que se propone. Dice, la sociología aspira, ojalá, cuando funciona bien, digamos, comprende, interpretándola, la acción social para de ese modo explicarla en su desarrollo y efectos, ¿sí? Esa es la definición que está apenas ustedes empiezan economía y sociedad. Entonces ahí yo marqué un par de palabritas que son como claves, ¿sí? Está marcada la palabra comprensión, ¿estamos de acuerdo? Está marcada acción social y esto de la explicación causal, que no sé si no me voy a tener mucho ahora. Weber más adelante, ahí en Economía y Sociedad, en las páginas que ustedes tienen marcadas, va a decir, bueno, entonces, ¿qué es comprender? ¿Sí? Y va a decir que comprender es captar interpretativamente, ¿sí?, el sentido. ¿Qué será esto de comprender como captar interpretando el sentido? Cuando uno dice, no te interpreto, no interpreto qué me estás queriendo decir. ¿Qué es eso? No te entiendo. ¿Quién dijo entender? No te entiendo, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con la comprensión, con el entender, ¿sí? Para Weber, que es la tarea de la sociología. ¿Significa no te escucho? No, acá es donde queremos insistir en esto, en esta palabrita de la comprensión que viene, yo les decía, ¿sí?, pasando por alemán, volviendo al latín, etcétera, viene de esta idea que nos va a servir para entenderlo, la idea de los oráculos, ¿sí? Esto que decíamos la clase pasada. Cuando se creía en la idea de los oráculos, eran cuevas, ¿no?, donde algunos tipos, que eran los que tenían la capacidad de interpretar el oráculo,
Iban, se paraban al lado del oráculo, de la cueva salían sonidos y los que eran capaces de interpretar esos mensajes, lo que hacían era decir no lo que salió de la cueva de manera literal, sino, ¿qué cosa? Sino cómo. La interpretación que le estaba diciendo el oráculo. Exacto, la interpretación, ¿sí? Decimos como cuando alguien te lee las cartas, ¿sí? Cuando alguien te lee las cartas, no te dice, te salió un ancho de basto, un 4 de copa, sí, eso también lo veo yo, ¿sí? Lo que hace la persona que tiene capacidad de leer las cartas es interpretar el mensaje que, si quieren, con muchas comillas, de alguna manera está oculto, ¿sí? Pongámoslo entre comillas, pero de alguna manera hay un sentido que está oculto, o por lo menos no se presenta de manera evidente. La tarea de la sociología entonces va a ser ver cuál es ese sentido, vamos a ver, de la acción, ¿sí? Y para poder entender ese sentido de la acción, lo que hay que hacer es interpretarlo, ¿sí? No tomarlo de manera literal, decíamos, ¿sí? El otro día, pobres, los que me padecen en la clase práctica es como que sufren 2 veces lo mismo, ¿sí? Es como una tortura que tienen. Decíamos en la clase práctica que muchos de ustedes han leído el texto de Patricia Aguirre sobre los alimentos rendidores, ¿sí? Ahí Patricia Aguirre, si bien nosotros lo tomamos para empezar a entender cómo la comensalidad puede ser un hecho social y por eso lo tomamos como un texto para acompañar a Durkheim, en realidad ahí Patricia Aguirre también lo que hace es una tarea de comprensión. Cuando la gente en las entrevistas a Patricia Aguirre le dice yo no como palmitos porque no me gustan, ¿sí? ¿Se acuerdan del muchacho este que consigue trabajo en una fábrica de sanguchitos y finalmente prueba los palmitos y dice, bueno, al final qué tanta historia con el palmito si ni siquiera era rico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Ubican esa. Ahí Patricia Aguirre, si hubiera tomado el sentido literal, hubiese dicho, los pobres no comen palmito porque no le gusta. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que literalmente el actor me está diciendo. Ahora, si yo lo que voy a hacer es captar, interpretando el sentido, yo lo que voy a intentar entender es que detrás de ese mensaje literal hay otras cosas que se están poniendo en juego. Decía Patricia Aguirre, estrategias, ¿sí? Estrategias que tienen que ver con la supervivencia y con cómo cada sector social encara la comensalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Patricia Aguirre no termina diciendo que a los pobres no les gustan los palmitos, sino que termina diciendo ¿qué cosa? Que comen lo que pueden. La realidad, los pueden comer una dieta porque comen arroz porque estatus social. Y hay un trabajo de elaboración por parte de los actores de dotar de sentido esa acción que es comer todos los días guiso, ¿estamos de acuerdo? Y darle un sentido, decir, a mí me encanta el guiso, porque la comida tiene que ser rica, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedáramos con esa visión positivista de la ciencia, ¿sí? Que piensa que los fenómenos sociales son directamente observables, como es directamente, no voy a dejar caer mi café, pero ustedes se imaginan que si yo suelto esto, cae, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces las ciencias naturales dirían, yo puedo observar fenómenos naturales, como por ejemplo la ley de gravedad, ¿sí? Las ciencias sociales positivistas dirían lo mismo, observa, ¿sí? Observa los fenómenos y eso te va a permitir conocerlos. Ahora, si yo meramente observo y voy a un barrio y me encuentro que la gente está comiendo torta frita, y voy a otro barrio y me encuentro que las viejas están tomando mate dulce, y me meto en una casa y veo que están cocinando guiso, yo lo único que voy a poder decir es que a los sectores populares les encanta el mate dulce, les encanta la torta frita y les encanta el guiso. ¿Estamos de acuerdo? Mi tarea, desde la perspectiva weberiana, es captar interpretando el sentido que está detrás de esa acción, ¿sí? Y detrás de esa acción no está que a los tipos les encanta el mate dulce o les encanta la torta frita, sino que está esto que nos mostraba Patricia Aguirre, que es que los alimentos de otro tipo son más caros y que entonces los sectores populares diseñan distintos tipos de estrategias,
¿sí? Para combatir lo que en definitiva es una dificultad de acceder a las proteínas básicas. Entonces, las mujeres pobres se privan de comer ellas y dejan la comida para sus hijos, entonces toman todo el día mate dulce, ¿sí? Porque eso les genera saciedad. A los varones se les reservan las carnes rojas porque dan la impresión de generar fortaleza y los cuerpos varoniles tienen que ser cuerpos fuertes, ¿sí? En cambio las mujeres picotean, ¿se acuerdan? ¿Sí? Como gallinitas, van picoteando todo el día, ¿sí? Y a lo sumo si comen una carne, ¿comen qué carne justamente? Las carnes blancas, la carne del pollo, como una gallinita, va picoteando, ¿sí? Y los alimentos que se sabe que son sanos, como la fruta y la verdura, pero que son caros proporcionalmente, ¿sí? Porque la fruta es considerada una cosa superflua, el postre, digamos, un plus, se reserva ¿para quiénes? Para los chicos, porque se sabe que hacen bien, pero no está en condiciones una familia de comprar fruta para toda la familia, ¿sí? Entonces son estrategias que tienen un sentido. La sociología lo que tiene que hacer es interpretar ese sentido. Y eso me va a permitir comprender la acción social. La acción social de que los sectores populares tomen mate, coman torta frita y coman guiso todo el día, yo tengo que poder interpretarla. Esa es la tarea de la sociología para Weber. ¿Se entiende más claro de esta manera? Bien, y decía entonces, un poco más adelante, que dice que toda interpretación, ¿sí? Como toda ciencia en general, ahí de vuelta, la tarea de la sociología no es muy distinta que la de otras ciencias, tiende a la evidencia. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es esto, que si yo suelto el vaso cae, ¿estamos de acuerdo? Y esa es la evidencia que me permite decir que existe la ley de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la evidencia, ¿sí? Una consecuencia, lo que a mí me muestra de manera patente, esa ley que yo formulé en términos abstractos, la ley de gravedad, ¿sí? Los cuerpos tienden a ser atraídos por el centro de la Tierra, es una declaración abstracta que yo la veo, evidentemente, cuando suelto el vaso, ¿sí? Entonces, toda ciencia, de alguna manera, busca, ¿sí? Que eso que postula se corresponda con cierta evidencia, ¿sí? Entonces, la interpretación también va a buscar la evidencia, ¿sí? Y dice Weber, la evidencia puede ser racional, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 es 4, lo puedo mostrar claramente. Puedo decir, tengo 2 viromes, ¿sí? Le sumo otras 2 y es racionalmente evidente para todos ustedes que esas 2 más estas otras 2 formaron 4, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, como podría ser evidente que si yo soy un empresario que quiero acrecentar mi ganancia, es decir, producir más cosas en menos tiempo, fabrico autos, pongámosle, ¿sí? Y antes yo hacía 10 autos por día con, vamos a poner, 10 obreros, ¿sí? Porque cada obrero hacía un auto, ¿estamos de acuerdo? Y yo lo que ahora hago es parcializar la elaboración de ese vehículo, sigo con 10 obreros, pero ahora puedo hacer 50 autos por día porque cada obrero se especializa solamente en una tarea. Esto que en la clase pasada definíamos como el taylorismo. ¿Sí? Entonces, si yo como socióloga llego a una fábrica y supongamos que fuera algo novedoso, hoy no es algo novedoso, pero en ese momento, década del 20, sí, es bastante novedoso. Y llego a una fábrica y me encuentro con que en vez de tener a cada obrero haciendo todo el auto, como si dijéramos un pequeño taller mecánico, digamos, en cada puesto de trabajo, yo ahora me encuentro una fábrica completamente distinta. Lo que me encuentro es un tipo que está haciendo las ruedas, otro tipo que hace las bujías, ¿sí? Y digo, ¿cómo entiendo esto? Weber me va a decir, vos podés interpretar esa acción social, ¿sí? Y en ese caso la evidencia va a ser racional. Ese tipo lo que quiere, el empresario, digamos, lo que quiere es hacer la mayor cantidad de autos
pagando la menor cantidad de salario. Y fíjate, con los mismos salarios ahora produce 5 autos, o sea, 5 veces más autos que antes. La evidencia, en este caso, se entiende que es igualmente racional, porque me dice, mira, este tipo decidió hacerlo así porque así produce 5 veces más. Y para todos se nos vuelve evidente, ¿sí?, como cuando yo contaba 2 biromes más 2 biromes. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, Weber, y esto lo decíamos ya en la clase pasada, sabe que los seres humanos no actúan solamente por motivos racionales, ¿sí? El empresario puede ser que cuando tiene que pensar en su ganancia, en cómo multiplicarla, lo que hace es un cálculo racional. Pero cuando decíamos que yo compraba flores para llevárselas a mi abuela porque la quiero mucho, ahí no estoy actuando de manera racional, ahí estoy actuando ¿de qué forma? ¿Cómo, perdón? Emocional, afectiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la sociología para comprender, ¿sí?, esas acciones que no tienen que ver con lo racional, sino que tienen que ver con lo emotivo? Y Weber es perfectamente consciente que los seres humanos, si hay algo que no somos, ¿sí?, es plenamente racionales. Digo, ya recuerdan, Weber se pasó 5 años mirando el empapelado, ¿sí? O sea, de racional tenía poco el muchacho, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la sociología para encontrar la evidencia cuando tiene que explicar acciones que no son racionales? Weber va a decir que hay otra evidencia, que es la evidencia endopática. ¿Sí? Esto de patía, ¿a qué les suena? ¿Qué otras palabras? Simpatía, bueno, antipatía, ¿sí? ¿Cómo? Empatía. Bien, ¿qué significa entonces patía? ¿Cómo? Exacto, algo vinculado a lo afectivo, pero no a lo afectivo como cariño, ¿sí?, sino que también lo podríamos traducir como cierta inclinación, ¿sí? Como a algo, orientado a algo. Ahora, orientado como endo, ¿qué significa? Interno, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, ¿no?, cuando uno le tienen que hacer una endoscopía, ¿sí? ¿Qué hacen? Te meten un tubito, ¿sí?, no te abren. No es una operación a cielo abierto. Una endoscopía es que se meten por dentro. Bueno, endo significa dentro justamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces la evidencia endopática de la que habla Weber? Va a decir, ahí donde hay una acción que no se orienta por motivos racionales, ¿sí? Por ejemplo, yo comprándole flores a mi abuela, o comprándole flores, ¿se acuerdan?, a mi enemigo, decíamos también, ¿sí? Esa acción, si yo la intento comprender desde lo meramente racional, va a ser incomprensible. ¿Cómo puede ser que yo encima gasto plata en mi enemigo? ¿Sí? Si yo lo quiero comprender desde lo racional, no se entiende. Lo que tengo que hacer es colocarme, intentar colocarme dentro de lo que sentiría ese actor, ¿sí? Por ahí van a ver una frase que también cita Weber que dice, no hace falta ser el César para comprender al César, ¿sí? Es decir, no hace falta que todos los sociólogos se hayan peleado a muerte con alguien alguna vez para entender al tipo que va y le compra flores al enemigo, ¿sí? Lo que tienen que sí poder hacer es colocarse, ¿sí?, en ese lugar, ¿sí? Y entonces yo, si me coloco en el lugar de ese actor, puedo decir, este tipo le compró flores a su enemigo porque el sentido de su acción es desearle la muerte. ¿Se ve? Entonces, para Weber, el desafío es comprender la acción, tanto la acción racional, como también poder comprender el enorme conjunto de acciones que los seres humanos llevan adelante y que no son motivadas por una causa racional, ¿sí?, que son motivadas por la pasión o que son motivadas por la costumbre, ¿sí?,
o que son motivadas por un ataque, digamos, súbito, ¿sí?, de alguna cuestión. Alguien levantaba la mano, vos. Pero el tema eso de lo sentimental, más empatía, como vos decís. Un poquito más fuerte así se escucha para todos. Llevas flores, como decís, a Sí. tu enemigo, pero es como doble juego, porque si vos le estás diciendo como yo te llevo flores, Sí. hermano, te perdono, te dice, pero en realidad después le querés clavar el puñal. Claro. Es un juego de doble sentido. Es que los seres humanos nos la pasamos haciendo acciones de doble sentido, ¿sí? Ahora, bíblicamente sale algo, es como algo moral. Si tu enemigo te pega una piña, Sí. no se lo devuelve, pone la otra cara. Sí. Palabras, pero Espérate, yo decía, acá hay un señor, ¿sí?, al que odia a determinada persona y va y le lleva flores, ¿sí? En realidad decíamos le lleva una corona de flores, no le lleva un ramo, ¿sí? Le lleva una corona de flores, ¿sí? La pregunta es cómo hacemos para entender esa acción, ¿sí? Por eso decíamos que Weber va a usar como método, decíamos, el histórico comparativo. Ahora voy a avanzar un poquito con esto. ¿Por qué? Porque Weber no está pensando en un señor que va y le lleva flores a su enemigo, sino que se va a la historia para intentar comprender esas acciones, ¿sí?, sucedidas en el pasado. Y se encuentra, supongamos, con un fulano X, ¿sí?, que en la historia le llevó flores a su enemigo, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que intentar entender, ¿qué estaba intentando? ¿Estaba intentando reconciliarse? ¿Estaba intentando trazar una tregua? ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba intentando? ¿Qué sentido le estaba dando a su acción? ¿Sí? Y digo, en este caso, inventé yo que lo que a ese señor estaba persiguiendo era venganza y entonces le estaba anticipando, ¿sí?, que iba a ir a buscar su muerte. Inventé yo esa historia, ¿sí? No importa, lo que quiero decir es, hay un montón de acciones en el presente y sobre todo si nos vamos a la historia, que uno no puede captarlas simplemente buscando la causa racional, ¿sí? Porque los sentidos muchas veces no tienen que ver con lo estrictamente racional, porque en principio, cuando hablamos de sentido, tenemos que decir que estamos hablando que el sentido es el sentido intencionado subjetivamente, es decir, subjetivamente ¿por quién? ¿Por el sociólogo? No, por el actor social, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que el sentido es el sentido intencionado subjetivamente? Con que no tiene nada que ver con que el sentido de mi acción sea la más noble o que el sentido de mi acción sea moralmente correcto, ¿sí? O que, ¿sí?, no es el sentido justo o el sentido más bello. Acá el compañero dice, bueno, no, pero vos no podés llevarle flores a tu enemigo, ¿sí? Es como clavarle un puñal por la espalda. Primero le decís que te estás reconciliando y después lo vas a ir a matar. Y bueno, puede ser que sea el sentido subjetivo de este tipo que fue y le compró una corona. Porque a Weber no le interesa encontrar el sentido justo, ¿sí? Justo en el sentido de justicia. Ah, no debiera haber hecho eso. A Weber no le interesa juzgar las acciones humanas como correctas o incorrectas, ¿sí?, como justas o injustas. Lo que quiere es entender qué sentido le dio ese actor a la acción que llevó adelante, sabiendo que no le puede ir a preguntar al actor, che, ¿y vos por qué hiciste esto? No puede ir a preguntárselo porque primero, muchas veces estamos hablando de casos históricos y segundo, porque aun cuando le preguntara al actor, el actor respondería como responden los sectores populares a Patricia Aguirre, que dicen, yo no compro palmito porque no me gusta. Y no es así, no es porque el actor mienta, ¿sí?, sino porque el sentido, ¿sí?, que ese actor le está dando a esto, al hecho de comer el guiso, el tipo te puede decir que es porque no le gusta el palmito, pero la tarea de la sociología es interpretar qué hay detrás, ¿sí?, de esa acción. Entonces tampoco puedo simplemente ir y preguntarle al actor social, ya te dejo hablar, porque además, decíamos, malas noticias, ¿sí?, que nos dice Weber, muchas veces la gente actúa sin saber por qué actúa como actúa, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer
entrevistas y quedarme con lo que la gente me diga en una entrevista de por qué actuó como actuó, porque muchas veces uno no es plenamente consciente de los motivos que orientan su acción. Se los aviso, deben estar bastante al tanto ya a esta altura del partido, ¿sí? De que sus acciones no siempre son del todo conscientes de por qué las llevan adelante, pero Weber se los pone de manifiesto. Sí. No, decía que un ejemplo por ahí sí. similar era por ahí la mafia, el beso de la muerte, que pero sería lo mismo en el sentido de que uno dice, le doy un beso a otra persona y sería... Pero sin llegar a el beso de la... No sé, digamos, a ver, uno no es, a ver, vamos a poner un caso más cercano, uno no es ni plenamente consciente de por qué actúa como actúa, ni uno actúa sabiendo todas las condiciones en las cuales actúa. Hace 2 semanas vino Florencio Randazzo, ¿sí? Se sacó una foto con Mario Das Neves, a la mañana siguiente vino para Comodoro Rivadavia, dijo que era candidato a presidente, ¿sí? Dijo que su mejor candidato a gobernador era Mario Das Neves y, pobre actor social, no sabía el resto de las condiciones que se iban a dar, porque eso es lo que tiene la acción humana. Uno actúa, pero no actúa adentro de una campana, ¿sí? Como hacen las ciencias naturales, ¿no? Que yo digo, yo quiero medir la temperatura del agua y entonces ya sé cuál es la presión atmosférica, puedo medir las demás variables y aislar aquello que a mí me interesa investigar, ¿sí? O sobre lo que quiero actuar. En la vida humana, muchachos y muchachas, lamento avisarles que ustedes no solamente que van a actuar sin saber del todo por qué actúan así, sino que además nunca van a conocer plenamente el contexto en el cual están actuando. Si no, pregúntenle a Florencio Randazzo, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a entender, ¿sí?, cuál fue el sentido que lo orientó a Florencio Randazzo para ir, sacarse la foto con Das Neves, después venir para acá, con el Tano Di Pierro, que pipi, y uno es candidato a nada? ¿Sí? Hay estrategias, uno después de la sociología va a intentar, ¿sí?, seguramente no ahora, con un poco más de tiempo, intentar entender ese proceso político, porque a Weber le interesan los procesos políticos, ¿sí? Pero vean que acá no tiene que ver con el engaño, tiene que ver con el hecho de no conocer plenamente, ¿sí?, el conjunto de circunstancias en los cuales uno desarrolla su acción. Por eso decíamos también que uno tampoco es enteramente dueño de las consecuencias de su acción, ¿sí? Esto que yo les decía, yo perfectamente puedo comprarle flores a mi abuela porque la quiero y le quiero mostrar, digamos, quiero demostrarle mi cariño, y mi abuela puede interpretar esas flores de otra manera, o la pueden poner triste porque le recuerdan a su infancia en Polonia, o lo que fuera, ¿sí? Es decir, que yo, lo que es mi voluntad, tiene poco que ver con las consecuencias que tenga mi accionar. Esto lo vamos a ver sobre todo el segundo cuatrimestre cuando veamos a un autor que se niega, digamos, porque Foucault es bastante mezquino para reconocer sus maestros, digamos, pero está claro que por algún lugar Foucault algo de Weber leyó, y Foucault, en realidad, la punta común entre Foucault y Weber, lo tiro así, mal escrito, porque es así, como para que el que lo quiere lo agarra. Es Nietzsche. Y lo voy a escribir mal, Nietzsche. Filósofo alemán, Nietzsche, ¿sí? Vamos a decir ¿qué decir de Nietzsche? Un loco, dicen por allá. A ver, en principio, para lo que nos interesa a nosotros, un tipo que no cree que exista algo así como la verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quizás lo vieron en alguna cosa más tipo epistemología, ¿por dónde? Filosofía, ¿sí? Weber y Foucault son los lectores de Nietzsche. Nietzsche trabaja el tema de la voluntad, ¿sí? Es uno de sus asuntos. ¿Qué nos va a mostrar Foucault? Me adelanto cosas que vamos a ver en el segundo cuatrimestre para que los de Historia, Geografía y Letras se pongan celosos, sobre todo. Foucault lo que va a decir es que la voluntad de los actores no importa, ¿sí? Lo discute con las maestras jardineras, qué sé yo, con cualquier maestro. ¿Qué quiere un maestro? Que sus estudiantes crezcan, se vuelvan sujetos autónomos, aprendan, sean cada día más libres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hace en general la escuela? O el jardín de infantes. En el jardín de infantes es bien patente,
¿Ustedes vieron alguna vez un niño preescolar y luego escolarizado? Le ponen límites, o sea, los chicos cuando entran al jardín de infantes son semisimios, ¿sí? O sea, armar una ronda, ¿sí? Armar una ronda te puede llevar 20 minutos, ¿sí? Hay uno que está golpeándose la cabeza contra la pared, hay otro que acaba de descubrirse el dedo meñique, ¿sí? Buenas. Esos son los chicos. Y salen de la escuela formados, en fila, aprenden a lavarse las manos, ¿sí? Etcétera. Entonces, cuando uno le dice a los docentes que la escuela, lejos de generar emancipación, libertad, crecimiento personal y autonomía, lo que es una institución disciplinadora, se te ponen a llorar. Pero no, si yo quiero que sean libres, si... no, bueno, pero está bien, no tiene que ver con tu voluntad individual, ¿sí? Foucault va a decir, hay dispositivos, lo veremos en su momento, hay dispositivos, hay instituciones, ¿sí?, que cumplen ciertas funciones, generan ciertos efectos que no tienen nada que ver con la voluntad de las personas que están ahí implicadas. La maestra de jardín de infantes, ¿cómo? Ayudan a legitimar la dominación, que es con eso lo que nos vamos a meter ahora. Exacto. ¿Sí? Hoy a esas dos palabras, legitimar y dominación, son a las dos palabras que queremos llegar, digamos, en la clase de hoy. Pero entonces, para avanzar un poquito más, cerrando esta parte, entonces, para Weber, hacer sociología es interpretar es captar el sentido subjetivo, ¿sí?, intencionado que tiene el actor, ya sea de manera racional o de manera endopática, ¿sí?, intentando colocarme en ese lugar. Y decíamos que hay una insistencia permanente en la idea del sentido, porque lo que define al ser humano para Weber es que el ser humano actúa motivado por sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Decíamos, acción es cualquier conducta. ¿Qué es? Es una conducta ¿cómo? Bien, acción es una acción que está motivada, ¿sí? Eso es lo que define a los seres humanos a diferencia de cualquier otro animal. Nosotros actuamos por motivos. Acción social, decíamos, ¿qué era? No vuelvan a copiarlo si ya lo vimos la clase pasada. ¿Cómo? Bien, acción que está motivada, ¿sí?, orientada por las acciones de los otros. ¿Sí? Y finalmente decíamos, la relación social es ¿qué cosa? Bien, dice, es una conducta plural de varios, recíprocamente referida, ¿sí? Yo actúo y el otro me responde en función de cómo yo actué, ¿sí? Y se va forjando una relación, ¿sí? Y lo que se va sedimentando es una probabilidad de que se va a actuar socialmente en una forma indicable, ¿sí? Yo digo, el vínculo con mi abuela es una relación social porque mi abuela espera determinadas cosas de mí como nieta, ¿sí?, y yo también espero determinadas cosas de mi abuela. A ver. Paso esto y voy acá. Tiki, tiki, tiki. Dice Weber, en la acción, la primera, ¿sí?, particularmente en la acción social, o sea, en la que está motivada por la acción de otros, y asimismo en la relación social, es decir, cuando eso se da de manera recíproca, sus participantes pueden orientarse en la representación de la existencia de un orden legítimo. ¿Qué es esto? En la acción de un individuo, o sea, la acción que está motivada, pero sobre todo cuando es acción social, es decir, cuando está motivada por la acción de otros, y en la relación social, es decir, cuando eso se da de manera recíproca,
uno puede orientarse, ¿sí?, basándose en la idea de que hay cierto orden considerado como legítimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? ¿Puede ser que tenga que ver con las normas sociales? Bien, ¿sí? ¿Qué son las normas sociales? Si querés no vamos a Durkheim, digamos. Las formas de actuar y pensar que impone una sociedad. ¿Estamos de acuerdo con esa definición de norma social que acaba de dar Martina, digamos? Normas sociales son modos de actuar, de conducirse, ¿sí? Tanto impuestas como estar de acuerdo. Exacto, tanto impuestas como estar de acuerdo. Bien. ¿Sí? Lo que nos está mostrando Weber es que los individuos, cuando se vinculan con los otros, no se vinculan flotando en el vacío, digamos, ¿sí? Se vinculan en general a partir de cierto orden social que es considerado legítimo. Y dejo esta palabra legitimidad porque nos vamos a concentrar en esta palabra, ¿sí? ¿Qué quiere decir en principio que sea algo legítimo? Que es avalado, dice la compañera, ¿sí? Que es socialmente aceptado. Acá entre nosotros existe una relación social, ¿estamos de acuerdo? Yo hablo como un loro y ustedes asienten tímidamente, copian, se mueren de frío. ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay un orden social que para ustedes es válido, que es que ustedes aceptaron que cualquier Pascual que se para acá adelante es el docente. ¿Sí? Ya vamos a ver, había un docente que justamente daba a Nietzsche, no es casual, que lo que hacía el primer día de clases, cuando era la primera clase, llegaba y se sentaba con los alumnos y empezaba a comentar, che, me dijeron que el docente es un desastre, es malísimo, sí, a mí me dijeron que se saca los mocos, sí, que tiene feo aliento, sí, y de repente se paraba y decía, bueno, ¿qué tal? Buenos días, esto es la clase tal, ¿sí? ¿Qué quería mostrar con eso? ¿Sí? Con que este lugar, ¿sí?, el lugar del saber que yo ocupo, lo ocupo en calidad de que llegué acá, acá ninguno de ustedes, ¿sí?, averiguó mi prontuario, si no me acabo de escapar de un neuropsiquiátrico, ¿sí? Han dado por sentado, ¿por qué? Porque hay un orden social que ustedes consideran legítimo, ¿sí? Que es que ustedes vienen acá a aprender y, como digo, cualquier Pascual que pase por acá adelante y empiece a decir cosas, ustedes van a empezar a copiar lo que diga. ¿O no? Sí. Bueno, entonces, lo que nos muestra Weber es que en las relaciones sociales que se establecen entre las personas, el éxito, digamos, de esas relaciones sociales es que están basadas, ¿sí?, en que unos y otros aceptan como válido cierto orden. Si alguno de ustedes llegara acá con pretensiones de American Idol, ¿sí?, y entonces dice, no, o sea, y quiere tomar el lugar y me saca el micrófono y se pone a cantar porque cree que acceder al video del YouTube es la manera de que lo conozcan en el universo entero, ¿sí? Entonces dice, voy a aprovechar la clase de sociología porque me dijeron que la graban para que el mundo conozca mi suave voz, ¿sí? Ahí, ¿qué pasaría? Se rompería esa relación social, ¿estamos de acuerdo? Esa relación social, digamos, entre estudiantes y docentes. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo en cuestión ese orden social, ¿sí? El orden que establece que venir a una clase es venir a escuchar una clase y no venir a hacerte famoso. ¿Se entiende? Entonces, lo que Weber acá nos está empezando a llamar la atención es algo que nosotros ya hemos leído en algún lugar, que es la importancia que tiene en las relaciones humanas y por lo tanto en la sociología que quiera entender esas relaciones humanas, la importancia que tienen las creencias, ¿sí?, los valores, las formas de pensar. Para Weber, si pensamos entonces que los seres humanos
somos ante todo y primero actores que actuamos, valga la redundancia, motivados por algún sentido, ¿sí? La cuestión de las creencias, ¿sí? ¿Qué es lo que una persona cree? ¿Sí? ¿Qué valores? Valores no en el sentido de valores, valores morales, ¿sí? Sino qué creencias, qué normas, decía recién Martina, ¿sí? ¿Qué normas sociales son las que estas personas creen? Es central para poder entender una sociedad, y eso nos vuelve a colocar en estas tres grandes preocupaciones que decíamos de Weber. Entonces, atravesamos esta discusión acerca de si es posible conocer los fenómenos sociales, dijimos que sí, a partir de la comprensión, que la comprensión no es directamente evidente, como diría el positivismo, sino que requiere de interpretación, y nos vamos a esta discusión que mantiene Weber con el marxismo vulgar o con el marxismo economicista. Si yo tuviera que explicar muy vulgarmente, voy a hacer una cosa increíble. Volví. Si uno tuviera que decíamos, perdón, yo acá había puesto histórico comparativo, ¿verdad? Diríamos que el método de Weber es histórico comparativo. ¿Por qué? Porque lo que a Weber le va a permitir ir delineando su teoría, yo ahora no me detuve, si se fijan, en la cuestión de los tipos ideales de acción, ¿sí? Porque vamos a volver sobre eso, pero el método que Weber va a tomar para pensar que la sociología puede comprender es tomar muchos casos e ir comparándolos para encontrar regularidades y diferencias. Y por eso decimos que es histórico comparativo, porque decíamos en la clase pasada que si bien Weber se lo reconoce como el padre de la sociología, el padre de la ciencia política, tiene conocimientos de economía también, hay una preocupación que atravesó permanentemente a Weber, que es la historia, ¿sí? Es decir, Weber dice, si uno quiere ir a comprender la sociedad actual, ¿sí?, lo que tiene que hacer es ver cómo se han comportado los hombres, perdón chicas el lenguaje misógino, ¿sí?, hombres y mujeres, cómo se han comportado en el pasado, ¿sí? Y a partir de eso poder ir trazando, como yo decía, ciertas regularidades, ciertas diferencias. Por eso decimos que es un método histórico comparativo, o por eso decimos que es un método, decíamos también, comprensivista, por este énfasis que Weber pone en la comprensión, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Si yo tuviera que explicar en 4 palabras lo que es el método materialista, ¿sí?, o marxista, ¿sí?, si tuviera que explicarle así, estoy en la parada de colectivo, está por venir el bondi, rapidito, ¿qué es el materialismo histórico? Lo material o económico que condiciona las ideas. Bien, gracias. Se escuchó que lo material, ¿sí?, que Marx va a ser llamado modo de producción, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Condiciona, da forma, ¿sí?, determina, podríamos llegar a decir, ¿sí? ¿Qué dijiste? Perdón, usaste otra palabra. Lo material condiciona lo... Exacto, el mundo de las ideas, ¿sí? Es la lectura rápida, vamos a decir la lectura vulgar, ¿sí?, del marxismo, y por eso se lo llama una lectura vulgar o economicista. ¿Por qué? Porque pone el foco, ¿sí?, en lo material, ¿estamos de acuerdo? Digo que es una lectura vulgar porque si uno se pone a leer a Marx, también se encuentra con que, por ejemplo, no hay que sentarse a esperar, como algunos partidos de izquierda han supuesto, que la revolución recién iba a suceder
cuando estuvieran dadas las condiciones materiales de esa revolución, ¿sí? Entonces, así sería totalmente incomprensible una revolución comunista en Rusia, ¿sí? Porque Marx lo que decía era que a medida que se fueran desarrollando las fuerzas productivas, iba a llegar un punto tal de contradicción que la revolución iba a estallar. Pero en Rusia no es que se desarrollaron las fuerzas productivas capitalistas, en Rusia eran casi aldeanos cuando se da la revolución comunista, ¿sí? Sin embargo, aún con el caso histórico al lado, muchos partidos de izquierda hicieron una lectura vulgar, una lectura economicista, ¿sí? Diciendo, una vez que se desarrolle el modo de producción capitalista, va a llegar a un punto tal en que la contradicción va a ser tan alta que ¡puf!, va a estallar la revolución. Así que casi que sentate a esperar. Es más, si podés sentarte a esperar siendo capitalista y haciendo plata, mejor porque estás acelerando el proceso de la revolución, ¿sí? Ese es el marxismo vulgar, ¿sí? O el marxismo economicista, el que solamente pone el foco, ¿sí?, en pensar que este mundo material condiciona, determina, diría, el mundo de las ideas. Y yo decía que no es la única lectura del marxismo, porque nosotros vimos, por ejemplo, a García Linera, ¿sí? Y García Linera dice, no alcanza con que haya mucha pobreza para que se dé una revolución, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ese mundo de las ideas hay que alimentarlo, hay que generar esperanza, hay que generar conciencia, ¿sí? No es que depende exclusivamente de ese mundo material. Sin embargo, cuando Weber está en la Alemania de su época, circula este marxismo economicista, ¿sí? Un marxismo que pone exclusivamente la mirada en el modo de producción. Entonces la pregunta que se hace Weber, y que es la que nosotros leímos cuando leímos la introducción a la ética protestante, ¿se acuerdan al comienzo del cuatrimestre? La pregunta que se hace Weber es una pregunta bastante obvia o bastante correcta, digamos. ¿Qué dice? ¿Por qué se desarrolla el capitalismo en Europa a partir de los siglos XV y XVI? ¿Sí? Si dice, las condiciones para una economía de mercado, acá hay un mercado medieval, por ejemplo, ¿sí? Mercado, en el sentido, una economía del mercado, en el sentido de unidades productivas que lo que producen van y lo venden a otros, ¿sí? Eso es una economía de mercado muy sencillamente, ¿sí? Un tipo que hace algo, pero que no lo hace para consumirlo él, sino que lo hace pensando en venderlo. ¿Estamos? Eso existió quichicientas veces a lo largo de la historia. Me puedo ir a los asirios y me voy a encontrar, ¿sí? ¿Cómo? Los persas, los fenicios, pueblos comerciantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué el capitalismo se desarrolla con la potencia que se desarrolla recién en Europa, recién en los siglos XV y XVI? Dice, bueno, sí, hay condiciones económicas, ¿sí? Es cierto que, entre muchas comillas, se descubre América y eso abre la puerta a, digamos, todo un nuevo mundo, ¿sí?, con el cual comerciar, por ejemplo. Es cierto, digamos, estas condiciones materiales de alguna forma, ¿sí? Es cierto que hay un desarrollo tecnológico, ¿sí?, comenzando por entender que la Tierra no está parada sobre tortugas, ¿sí?, y más o menos ya me voy a hacer una idea de que quizás es redonda y eso obviamente va a favorecer el comercio, ¿sí?, digamos, etcétera. Eso está. Ahora, sin embargo, muchas de esas condiciones económicas eran preexistentes. ¿Cuál va a ser el motivo o la respuesta, digamos, que da Weber a por qué el capitalismo se desarrolla ahí y no antes y no en ese momento? Por el proceso de racionalidad, dice la compañera. ¿Qué es lo que se da, digamos, muy bien la mano con el capitalismo y que ahí sí se desarrolla a partir de los siglos XV y XVI? La contabilidad como ciencia, sí. ¿Qué más? Las fábricas, pero las fábricas de vuelta, sí.
Es cierto, digamos, hay una serie de descubrimientos científicos que no había antes. Las separaciones entre los modos religiosos con las cosas políticas y económicas. Bien, algo que nosotros vimos, la separación de ese mundo religioso, ¿sí?, del resto de las esferas, política, social, pero sobre todo que en Europa, en los siglos XV y XVI, lo que surge es el protestantismo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el protestantismo, ¿qué dice, por ejemplo, respecto de la riqueza? ¿Está mal ser rico para los protestantes? No, ¿sí? El cristianismo primitivo, digamos, ¿sí?, ¿qué es lo que dice? ¿De quién será, digamos, el reino de los cielos? De los pobres, ¿sí? Y el cristianismo primitivo hace un culto a la pobreza, vamos a decir, ¿sí? Porque los pobres era el reino de los cielos, ¿sí? Lo material no es importante, ¿estamos de acuerdo? Lo importante es lo que está más allá. El protestantismo lo que viene a contradecir respecto de eso es la idea de la predestinación, es decir, de que si uno está predestinado a llegar al reino de los cielos, va a encontrar signos materiales en tu vida presente, ¿sí? Tenés que ir teniendo, digamos, Dios te tiene que hacer un guiño, digamos, te va a hacer algún guiño, ¿sí? Con lo cual, que a vos te vaya bien en esta vida, lejos de ser algo negativo, es un signo positivo de que el reino de los cielos también será tuyo, ¿sí? Lo que va a decir Weber, y esto Weber, ¿dónde lo encuentra? Lo encuentra en este viaje que yo les decía que hace 1904, con este pastor protestante, ¿sí?, que lo lleva a conocer esas colonias, ¿se acuerdan? Decíamos, esas pequeñas colonias agrícolas en Estados Unidos, que eran todas protestantes, y que yo les decía que si uno quiere como meterse en la cabeza de una colonia protestante, tiene que quedarse un fin de semana encerrado mirando la familia Ingalls, ¿sí? Y cada uno saldrá como sale de esa experiencia, ¿sí? Pero si los que se acuerdan de la familia Ingalls, que ¿saben de qué estoy hablando más o menos? Sí. Yo no puedo creer que sigan dando esa serie. Pero la familia Ingalls, lo dan solamente para que uno pueda después explicar sociología. ¿Qué hay ahí? Hay familias laboriosas, ¿sí?, que se despiertan muy temprano para ir a trabajar, ¿sí?, para intentar estar cada día mejor, para progresar. Esa es la ética, ¿sí?, que tiene el papá Ingalls, ¿no? Va, se despierta, va, viene, trae, pum, pam, pin. ¿Por qué? Y eso es lo que ve efectivamente Weber en esas colonias. Lo que ve en esas colonias es una ética individual, ¿sí?, de cada una de las personas, que es acorde con el espíritu de lucro. ¿Qué es lucrar? Ganar, ¿sí? Obtener ganancia. Una ética individual que es acorde con ese espíritu de lucro y con las relaciones de mercado. Entonces, ¿por qué? Vuelvo para atrás. Lo que permite, dice Weber, el desarrollo del capitalismo en Europa en los siglos XV y XVI no son solamente las condiciones materiales. Sí, es posible desarrollar el comercio, sí, es posible viajar con barcos de mejor calidad que los que se viajaba antes. Sí, todo eso sí, pero lo que permite el desarrollo del capitalismo en Europa es que aparece una ética, que es la ética protestante, que favorece en el nivel individual, es decir, de cada persona, el desarrollo de comportamientos que son acordes con ese espíritu de lucro y con esa economía de relaciones de mercado propias del capitalismo. Y eso es lo que hace que el capitalismo estalle y se diversifique para Weber. Entonces, por eso decimos que es una discusión con ese marxismo vulgar o marxismo economicista, porque Weber, una vez más, lo que nos va a volver a llamar la atención, otra vez Weber, es de vuelta, ojo, porque las creencias, los valores, los modos de pensar son fundamentales para entender las sociedades, ¿sí?
Yo no voy a entender, y ahí es la discusión con el marxismo, yo no voy a entender una sociedad mirando solo sus condiciones materiales. ¿Se acuerdan? Decíamos cuando veíamos a Marx, si alunizara acá en la Tierra un marciano, ¿sí?, y se encuentra con un marxista, el marxista le diría, si vos querés conocer la sociedad de Comodoro Rivadavia, tenés que ir a ver qué cosa. ¿Cómo? Decíamos el tema del petróleo, cómo se produce, ¿sí?, qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza de eso que se produjo. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una mirada marxista, una recomendación marxista, digamos, a este marciano que acaba de alunizar en la Tierra. Lo que Weber va a decirle a ese marciano, ¿sí?, es, ojo, ¿sí?, porque con mirar las condiciones materiales y exclusivamente el modo de producción no vas a comprender, y atente con la palabra, ¿sí?, no vas a terminar de comprender qué es esta sociedad. También hay que ir a ver, ¿sí?, qué es lo que esta sociedad cree, cómo esta sociedad piensa, porque si no, te vas a quedar trunco. ¿Estamos? Hacemos una mini pausa. Hacemos una pausita. Hablamos un minuto del parcial y cerramos Weber, ¿sí? 10 minutos de pausita. ¿Cómo andas, Guille? Bien. ¿Qué te pasó? Porque es martes. Sí, no pudiste... No, entendí que era todo virtual. Ah. No tenía que decir. Flores, a ese flor de no sé cuánto, porque lo que le estoy deseando es la muerte, ¿sí? Porque lo que me hizo. Y entonces ese otro tampoco está presente, y no estoy pensando tanto en el futuro como en lo que me hizo, ¿sí? Y por eso hoy le mando una corona de flores y que se muera. ¿Se entiende? Entonces, acción social es la acción que está orientada, ¿sí?, orientada por otros, ¿sí?, por otros que de alguna manera yo tomo en cuenta en mi conducta, ¿sí?, aunque no estén ahí en ese momento. Y sobre todo, lo que vamos a trabajar es lo que vamos a llamar relaciones sociales. Pero la idea, ¿cuál es? El martes 28 de julio, o sea, un mes largo, si se fijan, recomienzan las clases del segundo cuatrimestre, siempre y cuando no haya un aviso en otro sentido, digamos, ¿sí? Hay que ver cómo sigue la cuestión de la calefacción, pero en principio retomaríamos las clases el 28 de julio. ¿La idea cuál es? Nosotros empezamos el cuatrimestre planteando que lo que nos interesa en esta sociología es poder, como materia introductoria de la Facultad de Humanidades para las distintas carreras que cada uno de ustedes va a seguir, poder plantear como las tres grandes corrientes, ¿sí?, de las cuales después muchos de los autores que ustedes van a ver cada uno en sus carreras, en sus líneas disciplinares, seguramente algo de esto les va, digamos, como a resonar y van a decir, ah, este tipo me parece que viene de una corriente marxista o este tipo me parece que viene de una corriente comprensivista, ¿sí?, como Weber. Entonces, como tarea de síntesis de lo que vimos hasta ahora y como para después empezar, digamos, el segundo cuatrimestre con esto consolidado, la idea es, para este 28 de julio, completar este siguiente cuadro. Dice, vamos a ver en Marx, en Durkheim y en Weber. Vamos a completar qué problemas o qué preguntas críticas son las que orientaron a estos autores, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezábamos el cuatrimestre diciendo que Portantiero hablaba de la sociología como una ciencia de la crisis, ¿sí?
Una ciencia de la crisis, y decíamos, no solamente porque históricamente surge en un momento de crisis, sino porque la sociología hace esas preguntas incómodas, ¿sí?, que nadie quiere responder o que nadie quiere formularse, digamos, ¿sí? Y son preguntas incómodas que además surgen de alguna manera desde la incomodidad de los autores, ¿sí? Entonces la pregunta en el primer renglón sería, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué es lo que motiva a Marx, a Durkheim o a Weber a desarrollar su teoría en relación a la sociedad capitalista? ¿Sí? Porque no es casual que estos tres autores van a dar distintas respuestas, pero a una misma sociedad en definitiva, ¿sí?, que es la sociedad capitalista, porque como veíamos al comienzo del cuatrimestre con Sebastián y con el texto específicamente de Barros, la pregunta acerca de lo social surge con la modernidad, surge con el capitalismo, digamos, ¿sí? ¿Te acuerdan de esto que estamos diciendo? ¿Sí? Bien, entonces, problemas y preguntas que identifican en relación a la sociedad capitalista. ¿Qué tradición sociológica entonces inauguran? ¿Sí? ¿A partir de cuáles son las definiciones y los objetos de estudio? ¿Algo de eso? ¿Sí? Claramente estuvimos en la clase de hoy viendo. ¿Sí? Si yo tengo que definir cuál es la tradición sociológica que inaugura Weber, yo podría decir que es más o menos cuál. Comprensivista. ¿Qué es lo que busca comprender? La acción social, ¿sí? Alguno podrá decir el sentido de la acción, ¿sí? Otro tanto vamos a hacer con Durkheim y con Marx. ¿Estamos de acuerdo? Cuestión de que uno después de acá en adelante pueda identificar entonces que quizás hay autores, como sigo con el caso de Weber, ¿sí?, que no se identifican en todo con Weber, pero sí que tienen este espíritu, decíamos, por ejemplo, comprensivista, ¿sí? Y lo van a ver en turismo, lo van a ver en ciencias de la educación, ¿sí? Lo van a ver en trabajo social, en lo que fuera. Y finalmente, ¿qué estudia o qué busca comprender la sociología? Y vamos a ver, si decíamos que la sociología, y vuelvo a la primera clase, ¿no? Decíamos sociología, la palabra está claramente compuesta, ¿no?, por la logía, el logos, que en este caso lo podríamos traducir como ¿qué? Palabra es, en logos se puede traducir como palabra, pero acá está usado ¿en qué sentido? Como ciencia, como conocimiento, ¿sí? El logos también es el conocimiento, ¿sí? Como podrá ser cualquier otra logía, ¿sí? Psicología, astrología, ¿sí? Lo que fuere. Zoología, ¿sí? El problema lo tenemos en el socio, digamos, ¿sí? ¿En qué vamos a entender como lo social? ¿Sí? Y lo que vamos a encontrar es que, ¡opa! ¡Qué suerte! Lo que vamos a... Ah, no, qué suerte no, qué desgracia. Comprar. Fíjense lo que es la racionalidad capitalista, que estás en medio de una clase y te ofrecen comprar. Bueno, decía, lo que quizás es el punto de partida, digamos, que diferencia a estos tres autores, es que vimos y cerramos hoy la clase con eso, o sea, inclusive un tipo pesimista como Weber cree que lo social es posible de ser estudiado. Ahora, en lo que no se ponen de acuerdo Marx, Durkheim y Weber es en qué es lo social. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, consigna de trabajo. Les proponemos completar el cuadro sinóptico comparativo de estos tres autores vistos en el primer cuatrimestre. Dice, ante la pregunta de qué es lo que estudia la sociología, estos autores, ¿sí? ¿Qué es lo que estudia la sociología? Estos autores inauguraron trayectorias de pensamiento, ¿sí? Corrientes teóricas, podríamos decir, distintas.
complete el esquema indicando qué estudia la sociología en cada caso, cómo se define aquel objeto de estudio, ¿sí? Asimismo, indique cuál es la preocupación o la pregunta crítica que guía su trabajo. ¿Estamos? Recomendación, yo lo dije por lo menos con mis alumnos del práctico, veremos en cada caso. Lo que veíamos en nuestro práctico es que la idea es que este cuadro quede como cuadro, es decir, que sea una herramienta visual, ¿sí? Si uno en un cuadro, ¿no? Como es este, llena de palabras, pierde la característica de cuadro. El cuadro tiene que ser algo que a mí me represente gráficamente, que me sirva gráficamente. Sobre todo porque tengan en cuenta que este trabajo que ustedes hacen domiciliario, que van a traer el 28 de julio a la primera clase, también lo van a usar para hacer el parcial presencial, ¿sí? Porque la idea es, una vez que podamos iniciar el segundo cuatrimestre, como les decía, a la semana, a los 10 días, poder completar, ¿sí? Dice, tenga en cuenta que el presente cuadro será la base de la parte presencial del parcial en la semana del 4 de agosto, ¿sí? En esa ocasión, o sea, cuando hagamos el parcial presencial, van a responder algunas preguntas en base a lo que hicieron en este trabajo domiciliario, ¿sí? Entonces, la idea es que a mí me quede como una herramienta de síntesis, entonces tiene que ser una herramienta, o sea, a mí me tiene que servir verlo y rápidamente de ahí deducir información, pero lo cual no quita que ustedes para elaborar el cuadro, ¿sí?, hagan un trabajo mayor. ¿Y el trabajo mayor cuál es? Y bueno, que si yo acá puse hecho social, ¿sí?, porque es lo que estudia la sociología de acuerdo a Durkheim, ¿estamos de acuerdo? Voy a hacer una pequeña nota y abajo voy a poner la definición o voy a poner la página de Durkheim en donde está la definición. La idea ¿cuál es? Que ustedes no es simplemente que digan, bueno, listo, completé los 9 casilleros del cuadro, ya está, ¿sí? Completar los 9 casilleros del cuadro es lo que a ustedes les va a ayudar para hacer el parcial presencial cuando volvamos, ¿sí? Por eso decíamos, de poco sirve, ¿sí? Seguramente ustedes en este mes se van a ir hablando, quizás se junten y lo hagan de a varios. Para nosotros es inmanejable, ¿sí? O sea, no me interesa poner cámaras en la casa de ninguno para chequear que lo hagan solos, digamos, no tiene sentido. Y quizás les sirve juntarse, ver, hacerlo juntos. Lo que no le va a servir a nadie es el 27 de julio a la mañana llamar a un compañero y decirle, che, pasame las respuestas y me lo copio. Porque si ustedes meramente se lo copian, el día que tengamos el parcial presencial, ustedes van a tener la información en el cuadro, pero no lo van a haber tenido masticado y trabajado como para que les sirva como herramienta para el parcial presencial. ¿Está? Así que digo, piensen que acá vamos a volcar casi todo lo que vimos en todo el cuatrimestre, pero seguramente lo que quede acá volcado va a ser el resultado de un trabajo, ¿sí?, más extenso, donde ustedes van a terminar de hacer una síntesis de Marx, de Durkheim y de Weber. ¿Está? Dudas, consultas, inquietudes, tienen la página del módulo, algunas comisiones nos manejamos directamente por mail, intenten no quemarnos la cabeza todas las vacaciones, pero si lo tienen que hacer, bueno, háganlo. ¿Dudas? Algunos tienen otro cuadradito porque en algunas comisiones se agregó una pregunta de la visión de futuro, que es una, ¿sí? Entonces, las comisiones que ya decidieron trabajar con ese, adelante. Hubo algunas comisiones, porque también entre los propios docentes, digamos, tenemos nuestra respuesta de a ver cómo cada uno completaría, ¿sí? A algunos la pregunta del futuro les parecía un poco confusa y prefirieron sacarlo, otros docentes lo mantuvieron, así que cada uno se maneja con el de su práctico, digamos, ¿sí? Sí, sí. Me parece por ahí confuso el hecho de la segunda y tercer cuadro. Sí. También el 4 cuadros. Sí. La segunda y tercer cuadrito. Sí. El objeto de estudio. ¿Puede ser redundante? Claro, como que no. Bueno, quizás haya uno que apunte sobre todo a la corriente que inaugura y otro que se focalice en la corriente que inaugura tiene que ver con cómo define el objeto de estudio de la sociología. ¿Sí?
Bueno, entonces, volviendo, ¿sí? ¿Estamos con esto? Nos habíamos quedado por acá en esta llamado de atención nuevamente, ¿sí? Que nuevamente hace Weber acerca de la importancia que tiene el mundo de las creencias, ¿sí? El mundo de los valores, el mundo de cómo la gente piensa, ¿sí? Para poder entender la sociedad. Y por eso, ¿sí? La crítica, ¿sí? Por eso decirle a ese marxismo vulgar o a ese marxismo economicista que en realidad es una teoría incompleta, porque hay un punto acá que quiero apenas mencionar, que es que hay veces en las cuales se lo ha leído a Weber como un anti-Marx, ¿sí? Y en realidad Weber no es un anti-marxista. Lo único que está señalando es lo incompleto de esa teoría marxista que se quede exclusivamente con lo material. Pero no es que Weber dice lo material no importa, ¿sí? Lo que va a señalar, en todo caso, es que importa el mundo de las ideas y además el punto de partida de Weber es distinto porque Weber parte del individuo. ¿Y Marx de qué parte? A ver si podemos dar esa vuelta. A ver, del conjunto, ¿sí? Weber parte del individuo, ¿sí? Y de las motivaciones, ¿sí? De las motivaciones, digamos, que tiene este individuo, ¿estamos de acuerdo? Podríamos seguir dibujando partes del cuerpo, pero sería medio obsceno, ¿sí? Digamos, pero son las motivaciones del individuo, ¿sí? ¿Y Marx qué diría primero? ¿Qué crítica le haría? Marx no lo conoció a Weber, pero si pudiéramos imaginarnos, ¿qué le diría Marx a Weber? Ese individuo, ¿por qué está incompleto también para Marx respecto de Weber? ¿Qué me define a mí ante todo para Marx? El trabajo, ¿sí? El trabajo y vinculado con eso, la clase social, ¿sí? Marx, la crítica que va a hacer, no a Weber porque no lo conoce, pero sí a las demás corrientes individualistas que están en su época, es que algo así como el individuo no existe. Lo que existe son sujetos que están en determinado lugar, ¿sí? Del modo de producción. No existe un individuo abstracto para Marx. En el capitalismo o sos obrero o sos burgués. No sos individuo a secas, ¿sí? Por eso, insisto, en Marx no se parte del individuo, sino que se parte de sujetos que están colocados en un lugar específico del modo de producción y eso, por ejemplo, condiciona su conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Marx diría, lo que este tipo tiene adentro de la cabeza, eso que Weber piensa que es tan individual, ¿sí? Tan autónomo de ese individuo, depende de cuál sea su lugar en el modo de producción. Pero insisto con esto, no es ni que Weber es un anti-Marx, y mucho menos Marx un anti-weberiano, porque además no podría históricamente, digamos, serlo, pero sí un intento de completar, digamos, una parte que Weber encuentra como incompleta en esta teoría marxista, por lo menos en su versión más vulgar o más economicista. Volvemos entonces finalmente a la última, ¿sí? Decíamos 3 grandes preocupaciones, pasamos por la primera, discutimos con el marxismo vulgar y vamos a esta preocupación política por la consolidación del Estado alemán. Y acá no puse Alemania, sino que puse un mapa, ¿sí? Medio borroso de la Argentina, a propósito medio borroso. ¿Por qué? Porque esto que ahora a nosotros nos parece tan normal y tan evidente, como que la Argentina es algo como esto, en realidad es producto de qué? Digo, ¿siempre la Argentina fue así? No. ¿De qué ha dependido, digamos? De distintos procesos políticos, sociales, económicos, ¿sí?
que ahora hacen que a uno le parezca totalmente natural que si estoy de este lado de los Andes soy argentino, ¿sí? Y si estoy del otro lado de los Andes soy chileno, por ejemplo, ¿sí? Y que es evidente, porque esa frontera es una frontera natural. Bueno, no, ¿sí? No tiene nada de natural esa frontera, ¿sí? Esos límites han sido discutidos y mucha de la gente que vivía por acá probablemente no se reconocía ni como chilena ni como argentina, sino que se reconocía como mapuche, como tehuelche, ¿sí? Es decir, que es proceso de luchas, de confrontaciones. En Alemania a Weber le pasa lo mismo, pero en su propio momento, esto que decíamos, ¿sí? Weber se encuentra con una Alemania que se está deshaciendo en pedazos literalmente, ¿sí? Lo que era la definición de su territorio, ¿sí? Está en cuestión. Entonces la pregunta es, ¿qué es un Estado? Y de vuelta, si tuviera que volver a Marx, Marx ya dijo qué es el Estado, sobre todo el Estado burgués. ¿Qué es el Estado para Marx? ¿Se escuchó? Dice, el Estado es lo que rige un grupo, ¿sí? En este caso los capitalistas, ¿sí? Para controlar al pueblo. ¿Sí? ¿Qué decía Marx y Engels en el Manifiesto Comunista? El Estado es un Estado de clase, el Estado no es más que el Comité de Asuntos de la Burguesía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un Estado, en el caso de Marx, que se definía, ¿sí? A partir de sus fines, sus objetivos. ¿Cuál era el fin o el objetivo, o cuál es, no hace falta que hablemos en pasado, el fin o el objetivo del Estado para el marxismo? Recaudar, ¿sí? Seguir manteniendo la clase burguesa. Exacto, seguir manteniendo tanto a la clase burguesa como a la clase explotada, decía Sebastián en el teórico. Cuando se toma Termap, y Termap es una empresa privada que lo que hace es juntar el petróleo, ¿sí? O sea, es el puerto, digamos, el centro de acopio, digamos, del petróleo. Cuando toca ir a reprimir a los obreros que tomaron Termap, no van los dueños de la fábrica, ¿sí? No van los dueños de Termap a reprimir. ¿Quién va a reprimir? La policía. ¿Para qué? Para restaurar ese orden que, si lo tenemos que adjetivar, diremos que es un orden capitalista. Entonces, el Estado para el marxismo se define a partir de cuál es su objetivo. El objetivo para Marx es mantener la relación social capitalista. Esto en Marx, ¿sí? Weber lo que va a encontrar a lo largo de la historia, y por eso su método es el histórico comparativo, va a decir, los estados a lo largo de la historia han tenido los fines más diversos. Hubo estados o hay estados que buscan mantener relación social capitalista, hay estados que lo que han buscado es conectarse con los dioses del río Nilo y entonces mandaban a los esclavos a construir pirámides, ¿sí? Hay estados que han tenido como finalidad expandir sus fronteras y entonces esa era la finalidad del Imperio Romano, ¿sí? Es decir, que para Weber el Estado no se define por sus fines o por sus objetivos, sino que encuentra que aún con ese grado de variedad, a lo largo de la historia, el Estado lo que lo ha definido siempre es un medio específico. ¿Y qué es lo que ha tenido el Estado burgués hoy, pero que tenía el Estado egipcio o que tenía el Estado del Imperio Romano? Ejercía la autoridad y, en definitiva, ¿qué es lo que tenía para poder ejercer esa autoridad? Voy a poner esas palabras por algún lugar porque las vamos a usar. Poder. ¿Qué es poder? La capacidad de dominar el
Y no, me voy a reservar la palabra dominar, porque para Weber van a ser dos conceptos distintos, ¿sí? Lo voy a poner por acá, dominación. ¿Sí? Cuando yo digo yo puedo hacer algo, quiere decir que puedo hacer eso frente a cualquier impedimento, ¿sí? Para Weber el poder va a ser la capacidad de imponer determinado mandato a como dé lugar, ¿sí? ¿Y qué es lo que entonces yo soy, no sé, el emperador no sé cuánto y quiero construir una pirámide? Y le digo, vamos chicos, a laburar. ¿Y qué van a decir los tipos? Pagame, ¿sí? Ni loco, anda vos, levantalo, ¿sí? ¿Para qué una pirámide? ¿Sí? Hagamos algo más divertido, qué sé yo, miles de cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que en definitiva hace que sea posible cumplir ese mandato? El azote, la violencia, ¿sí? Lo que Weber dice como el medio específico de todo Estado en cualquier tiempo y lugar, es que en cualquier tiempo y lugar, aún habiendo tenido distintas finalidades, o sea, distintos objetivos, siempre el Estado, si yo tengo que definirlo, se define por su medio específico, que es la violencia. ¿Sí? Y dejo por ahora esto de poder y dominación, que ahora vamos a volver. Va a decir Weber, no hace falta que lo copien porque lo tienen textual, ¿sí? En las páginas ahí 44, 45, 43, 44, 45. Dice, por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, ¿sí? Cuando y en la medida que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo, de la coacción física. La coacción física es la violencia, ¿estamos de acuerdo? Para el mantenimiento del orden vigente. Ojo, porque Weber entonces lo que está diciendo es que un Estado no es solamente el que tiene violencia, sino que esa violencia está concentrada en el Estado. ¿Sí? Dice monopolizada. ¿Qué significa monopolio? El poder de uno, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que va a existir Estado en tanto y en cuanto en un territorio dado yo tenga uno que concentre, ¿sí? Que monopolice la violencia. Contraejemplo, ¿sí? Ustedes saben, ahora ya un poco más calmo, hasta ahí nomás, Colombia atravesó desde la década del 80 y la década del 90 movimientos insurreccionales dentro de Colombia, ¿sí? Fuerzas Armadas, ¿sí? Las FARC. ¿Qué son las FARC en Colombia? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué eran? Eran ejércitos, no el ejército regular del Estado colombiano, ¿sí? Sino ejércitos insurreccionales que lo que hacían era tomar parte del territorio, y en esos territorios, ¿cuál era el orden vigente? El que ellos imponían, ¿sí? No el orden, digamos, impuesto por el Estado colombiano, ¿sí? Alguien podría preguntarse entonces, con mirada weberiana, ¿hasta dónde Colombia seguía siendo un Estado? ¿Se entiende? Porque yo, si me ajusto a la definición, dejaba de ser un Estado porque era un instituto político de actividad continuada, pero que no conseguía el monopolio legítimo de la fuerza. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si yo enloquezco más de lo que ya estoy, o sea,
difícil, digamos, pero bueno. Y un día llego acá, al aula, y en vez de dar clase, decido que esto se convierte en el reino de Renata, y que a partir de ahora, no se rían porque lo voy a hacer, un día de estos voy a dejar de amenazar y lo voy a hacer de verdad. A partir de ahora ustedes son mis esclavos, ¿sí? Así que unos me van a limar las uñas, bueno, otros me van a frotar, porque como va a ser frío, así que voy a tener un par de gente que me esté frotando, ¿sí? O sea, impongo un nuevo orden, ¿estamos de acuerdo? Van a pasar las horas, ¿sí? Y ustedes no van a volver a su casa a la hora prevista, sus familias se van a preocupar, algunos cantarán victoria, otros se preocuparán, o sea, sinceramente, y alguno va a hacer ¿qué cosa finalmente? De sus familias. ¿Van a llamar? ¿A dónde? Acá yo saqué todos los celulares. ¿Qué? A la policía, chicos, llamen a la policía, nos tienen secuestrados, ¿estamos de acuerdo? Van a llamar a la policía. ¿Qué es lo que va a hacer que este nuevo Estado? ¿Se dan cuenta que yo estoy intentando fundar un nuevo Estado para imponer un nuevo orden vigente? Distinta de las leyes del sistema democrático argentino, porque esto va a ser, ¿sí?, una dictadura, ¿sí?, monárquica de Renata. ¿Cómo? Exacto, voy a generar estamentos, toda la historieta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer perdurable este pequeño Estado? Cuando llegue la policía, que yo tenga ¿qué cosa? ¿Cómo? Por capacidad de coacción, armas, ¿estamos de acuerdo? Si yo, aparte de loca, soy un poco viva y vengo y cuando genero este nuevo Estado tengo armas para sostenerlo, voy a poder poner en duda el monopolio legítimo de la fuerza del Estado argentino, ¿sí? Ahora, si yo vengo con mi cortaplumas, ¿sí?, y alguna cosita más, lo que va a lograr el Estado argentino es reinstaurar, por eso hablamos de que es una cosa que se da permanentemente. El Estado está todo el tiempo intentando ser Estado, está todo el tiempo intentando generar estatalidad, porque está todo el tiempo intentando ser quien monopolice legítimamente la fuerza, ¿sí? Porque podría darse el caso en que algunos de ustedes tengan algunos visos sadomasoquistas y digan, sí, yo quiero ser esclavo de Renata, ¿sí? Y salgan a defenderme a este Estado nuevo que estamos generando, ¿sí? Y entonces ahí ese Estado argentino va a empezar a perder su legitimidad para ser el único que detente el monopolio de la fuerza. ¿Se ve? Ahora bien, entonces, recapitulo. Weber define a este Estado, si ustedes ven, es una relación social primero el Estado, ¿sí? Esto de hablar de un instituto político, ¿sí? Un instituto, una institución, podría decir también, una institución no es un edificio físico, digamos, uno habla, no sé, las instituciones educativas se dice, ¿no? Y uno se imagina la escuela, el edificio de la escuela. Sin embargo, las instituciones no son lugares físicos, son relaciones sociales sedimentadas. Voy de vuelta con esto. La familia, por ejemplo, uno podría decir que es una institución. ¿Por qué? Porque es una relación social sedimentada, donde se espera habitualmente cierta conducta por parte de los padres, cierta conducta por parte de los hijos, cierta relación entre los padres, y eso es lo que llamamos una institución social, ¿sí? Una relación social que está sedimentada en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, el Estado, como institución política, en definitiva es una relación social, es una relación que establecemos todos, en este caso los argentinos, entre nosotros mismos, para aceptar, bueno, perdón, por ese, digo, puede dejar de darse, como decíamos el caso de Colombia, se define por su medio específico, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Que es la violencia, y esa coacción, ¿qué significa coacción? Fuerza, violencia, ¿sí? Es considerada
legítima. Y ahí volvemos a una palabra que ya viene apareciendo toda la clase de hoy, que es esta palabra que es la legitimidad. ¿Sí? Antes la compañera había dicho que es algo legítimo, es algo válido, es algo aceptado. ¿Sí? Si yo me volviera loca, tomara este aula, generara el estado monárquico de Renata, ¿sí? Y tuviera armas, probablemente ustedes se darían cuenta de que estoy loca y no considerarían legítimo, ¿sí?, este nuevo estado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no lo considerarían válido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando es la toma de Termap y va la policía a reprimir, ese uso de la violencia sí es considerado legítimo. Si hubieran ido los hijos, ¿sí?, como también hemos tenido casos en la Argentina, los hijos ricos de Termap, ¿sí?, los hijos de la fábrica o en este caso del centro este de acopio, y hubieran ido a enfrentarse, ¿sí?, cara a cara, tipo rompehuelgas con los que estaban haciendo la toma, ¿hubiera sido considerada legítima ese uso de la fuerza o no? ¿Qué piensan? No, ¿sí? Probablemente no. Y no es que le faltara motivos, dicen, esto es mío, yo soy el dueño, ¿sí? Sin embargo, nosotros tendemos a aceptar la existencia de un Estado que monopoliza de manera considerada válida el uso de la fuerza. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué es lo que nos llama la atención de Weber? Vuelvo a estas dos palabras que ya aparecieron. Poder y dominación, que para Weber no van a ser lo mismo, así que tenemos que intentar, y por eso Weber es muy preciso, por eso vieron que estamos definiendo términos todo el tiempo. Esto que uno en el uso cotidiano mezcla como poder y dominación, para Weber van a ser dos conceptos bien distintos. ¿Por qué va a distinguir Weber uno de otro? Porque va a decir, efectivamente, los estados, para mantener un determinado orden, por ejemplo, para hacer cumplir las leyes, ¿sí?, tienen como último recurso la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que acabamos de definir. El Estado es el que en definitiva tiene la capacidad, ¿sí?, y el reconocimiento del monopolio de la fuerza, que es considerada parte válida, ¿sí?, es legítima. Ahora bien, en general los Estados hacen poco uso de la fuerza. Es decir, yo voy al supermercado, ¿sí?, y pago la compra del supermercado, no porque siento la amenaza de que si no va a venir el policía a correrme, sino ¿por qué? ¿Pero yo necesito pagar? No, yo necesito las cosas que voy a comprar. Está aceptado, ¿sí? Entonces Weber lo que le va a interesar especialmente es distinguir, dice, el poder va a ser la probabilidad de imponer la propia voluntad. Esto que yo decía, ¿sí? Soy el faraón y ustedes tienen que ir a construir la pirámide. ¿Por qué? Porque sí, ese es mi mandato, ¿sí? Imponer ese mandato dentro de una relación social aún contra toda resistencia, ¿sí? El Estado tiene poder porque tiene la capacidad de que si se toma Termap puede imponer su poder. ¿Mediante qué? Mediante la fuerza. Y te vas y se rompe la huelga. Ahora, en general, regularmente el Estado no hace uso de la fuerza, sino que el Estado de lo que hace uso es de la dominación. ¿Y qué es la dominación para Weber? Es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato. Dice Weber, la dominación, cuando yo soy dominado, esa orden que viene externa, por ejemplo, tenés que pagar las compras del supermercado y no podés llevártelas corriendo, ¿sí? Esa orden que viene desde afuera, yo la siento como si fuera mi propia voluntad, ¿sí? Lo siento como un mandato interno, tengo que pagar, aunque en realidad es obediencia a un mandato que viene del exterior. Por eso, cuando pensamos la noción de poder,
vamos a pensar la noción de violencia, la violencia física directa, mientras que cuando hablemos de dominación, a lo que estamos yendo es a pensar el consenso. ¿Y qué es el consenso? ¿Cómo? Todos de acuerdo, la aceptación de ese mandato. Y lo que a Weber le va a interesar, y no nos queda tiempo porque es ya la 1, así que nos vamos a tener que ir, es ver, y esa es la pregunta por eso que atraviesa todo el tiempo el pensamiento de Weber, es ¿qué hace que la gente obedezca? Porque en general la gente no es obligada a casi nada, ¿sí? En general la gente actúa, ¿sí?, con un sentido y actúa por propia voluntad. Entonces lo que le va a interesar a Weber es entender el porqué del consenso. Vamos a dejar acá porque es la 1, ¿sí? Y vamos a retomar entonces dentro de un mes largo.